No nos llamó para hacernos ricos, nos llamó Sí. para cuidar y vigilar una grey que no te pertenece, que le pertenece a Cristo. La iglesia hoy día, cuando tú hablas de bendición, todos queremos la bendición, todos queremos la prosperidad. O sea que para Jesús el tema del dinero no era un tema que él le daba de lado Sí. y que no le interesaba. Esto es A Propósito Podcast. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Vamos! Vamos con todas. ¿Quién vamos tiene con más todas. plata aquí? Vamos a ver. Pásame las billeteras. Estos pastores. Miren, Yo veo en el espíritu $100. bueno, acabé de escuchar a Renata decir estos pastores, pero bueno, vamos a aclarar Ay. eso durante vayamos navegando en el tema. Sí. Pastores ricos versus iglesias pobres. ¿Qué piensan ustedes de eso, familia, cuando Wow. escuchan ese título del episodio de hoy? A mí me da pena, honestamente, sobre todo por los seguidores de esas iglesias cuyos pastores naturalmente se le ve que son ricos por todo lo que tienen y entonces tienen una iglesia, qué sé yo, que se está cayendo a pedazos. Y sin embargo, siguen pidiendo, y esos seguidores, esos que los siguen a él, le están dando y le están dando y le están dando, a veces sin tener cómo dar, pero lo hacen entendiendo de que porque si dan, el Señor le va a multiplicar o triplicar. Entonces a mí la verdad es que, aparte de que está malísimo, me da pena los creyentes que caen en eso. Sí. Y yo le voy a poner nombre a eso para que vayamos indagando en lo que acaba de decir Renata. Ujú. Eso tiene como tintes de lo que conocemos hoy como el evangelio de la prosperidad. Exacto. Sí mismo Sí. es. Sí. Y yo creo que Ujú. si eres un empresario y eres jefe, sabes de que si tu lugar de trabajo tiene más necesidad, pero tú decides aún recibir compensaciones mayores que Ujú. tu preocupación del lugar o de tus empleados, sabemos que incluso en el mundo secular eres un mal jefe, ¿verdad? Y si eres un pastor donde tu ingreso te da para no solamente sustentarte, sino ser de bendición a tu propio pueblo, a tu iglesia, y no lo estás generando, o no, how do you say stewarding? No estás Bueno, siendo un buen mayordomo. un mayordomo de las finanzas, eres un mal pastor. Mm. Así como hay malos jefes, eres un mal pastor. Estás agarrando las finanzas y no lo estás siendo un mayordomo de las bendiciones que Dios te está dando. Y obviamente estamos hablando de específicamente de pastores de que se autoglorifican ellos mismos, se preocupan tanto de su bienestar en vez de su iglesia. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado en los parámetros de cuál estamos hablando, porque tampoco estoy diciendo que el pastor tiene que ser pobre, tampoco estamos diciendo que el pastor tiene que preocuparse de pagar renta Claro. y si Jesús fue pobre, el pastor también tiene que ser pobre. No, bueno, primero que todo, Jesús nunca fue pobre, primero que todo. Los 3 reyes magos le dieron su, digamos, Dote. exacto, Sí, tenía exacto, lo dignificaron. recursos, no era rico, pero era suficiente incluso hasta los 30 años de la vida de Jesucristo. Entonces, sabemos de que las finanzas siempre va a ser un tema Escabroso. exacto. ¿Cómo se dice? Porque es Escabroso. Escabroso, ¿qué es eso? Tenebroso, un poco como Wow, qué palabra el día de hoy para mí. Sí. Ok. Es que el amor Sí. al dinero es donde está el Sí. pecado y es donde está el problema. Exacto. Y es bueno recordar, como tú dijiste, los pastores es un trabajo. Aunque es un llamado, sigue siendo un trabajo. Por ende, ese trabajo tiene que tener su recompensa. Y las iglesias es importante que lo vean como si fuesen empresas, donde tiene que existir una jerarquía de personas que se encargan como un contable, como un tesorero, un buen manejo Sí, económico así y es. financiero, donde incluso hasta las personas que se congregan en la iglesia tengan un resumen de los estados financieros para que vean, haya transparencia de que no se está cogiendo el dinero como Sí. muchas veces se cree.
Pero el problema es cuando vemos a aquellos pastores que claramente están abusando de su autoridad dentro de la iglesia. Realmente, de todas las parábolas que Jesús compartió en todo el ministerio, en los 3 años de ministerio, algunas 39, 40, creo que alrededor del 25%, un 25%, unas tantas de ellas fueron dirigidas al dinero. Sí. Su manejo, o sea, la importancia y la necesidad o la imperiosa necesidad de que seamos buenos mayordomos. Sí. O sea que para Jesús el tema del dinero no era un tema que él le daba de lado Sí. y que no le interesaba. Sí. No sabía que era un tema muy, muy importante. Sí. Y creo que enseñó a quienes andaban con él a hacer eso, a saber hacerlo. Tanto Sí. él criticó, cuando se le acercó el joven rico, Sí. ese es uno de los mayores ejemplos, Sí. donde está tu tesoro, él Sí. vende todo, pero también hay parábolas como te dieron 5 talentos, te dieron 4, Sí. te dieron 2, Sí. supiste manejar 5, supiste manejar 4, pero los 2 que no manejaste, o sea, Claro. Cristo le dio aquella importancia al manejo Sí. del dinero y le dio importancia al manejo Sí. al Claro. dinero. Ahora también el mismo Cristo dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así Exacto. es. Sí. Pero fue el mismo Cristo que cuando tenía que alimentar personas, Sí. lo hacía abundantemente. Exacto. Así Era es. el Sí. mismo Cristo Sí. que sabía, o sea que el tema de Jesús era que el dinero no era que movía su ministerio, él sabía que el dinero no era el fin de su ministerio. Exacto. Él tenía que realizar el propósito que Dios, el Padre le había mandado Sí. a hacer Así es. y lo iba a hacer. Ahora, Sí. cuando nosotros quitamos nuestra vista del propósito Ujú. y lo fijamos en el dinero, Sí. allí sí hay un inconveniente. Y Exactamente. me encanta ese pasaje cuando Jesucristo manda a sus discípulos de 2 en 2, ¿verdad? Y le da el aceite de oliva Ujú. y eso es todo lo que le da. Incluso dice, ni siquiera lleven Se sandalia. preocupen, sí. No Sí. se preocupen de su vestuario, de nada. Ujú. Pero Jesucristo no fue que fue un dictador y un abusador y decir, no, váyanse en fe. No, él dijo, pero si te ofrecen de quedarse en su casa, tómenlo. O sea, Claro. no sean Ujú. bobos, saben que Sí. se van con nada y van a Ujú. rechazar un Las- hóspede, las- ¿cómo se dice? la hospitalidad. Exacto, de alguien. Entonces Jesucristo sabía de que en algún momento, claro, recursos son importantes, Ujú. ¿verdad? Sabemos de que en el libro de Proverbios, sabemos, el rey Salomón habla de lo mismo. Jesucristo dice, Pablo también lo dice, de que todo trabajador es digno de su salario. Ujú. Entonces, Timoteo. no estamos Ujú. diciendo que el dinero es malo. No No. estamos diciendo que un pastor no puede tener. Claro que sí puede tener dinero. Y si quiere invertir y si quiere hacer esto, amén, amén y gloria a Dios por él. Pero estamos hablando ahorita mismo del abuso y el amor. Ujú. ¿Dónde está tu Y- tesoro? Del ¿Dónde dinero. Y está ahí tu yo corazón? quiero que entremos, como Entremos. siempre digo, en aguas profundas, porque es en este mal manejo en donde no presentamos a Cristo, pero presentamos las intenciones que hay en el corazón del hombre que dirige la iglesia. Como por ejemplo, el poder de la confesión positiva. Pide y se te dará. Exacto. Mientras más tú pidas, porque el Señor no te Mm. llamó para ser pobre, sino que el Señor te llamó para ser rico. Yo lo he Ujú. escuchado. Otra cosa que nos damos cuenta también, donde la iglesia ha sido herida por este evangelio de la prosperidad, la siembra y la cosecha. Mientras más tú des, Dios más te da. ¿En dónde en la palabra nos Exacto. enseña que nosotros tenemos que vivir bajo ese parámetro? Exacto. Pero el evangelio de la Exactamente. prosperidad lleva y transdiversa la verdad de Cristo para llevarnos a esa realidad que ellos quieren Ujú. vivir. Y Exacto. todo esto está conllevando, hermanos, a una distorsión Sí, Sí. de lo que es el mensaje bíblico. sí, Pastores ricos versus pastores pobres. Es que nosotros podamos entender desde un aspecto bíblico cuál es el llamado pastoral. ¿El llamado pastoral es una vía para enriquecerse? nope. No. No, claro que no. ¿Cuál es el llamado pastoral? ¿Para qué Dios levanta pastores? Dios levanta pastores para cuidar su rebaño. Sí. Exacto. Para Dios levanta guiarlos. pastores para Sí. ser guía Sí. Ujú. de la iglesia. Pero ojo con esto, el pastor sigue siendo parte del rebaño. Ujú. Exacto. Es un ser Ok. humano. igual. Exacto, Sí. es un ser humano, Claro. exacto. Y yo soy de testimonio de siendo hijo de pastor, teniendo amigos que son pastores. Claro, hemos sido parte de movimientos
bíblicos y gloriosos donde Dios ha abierto los cielos, ha abierto las puertas del cielo y Dios nos ha dado recursos para siempre, en fin, bendecir a otra persona. Claro. Entonces yo siempre tengo una oración, lo digo y le voy a entrar en mi momento de intimidad con el Señor y digo, Señor, hazme rico, pero para bendecir a otros. O sea, quiero tener recursos para ser recurso para otros. ¿Me estoy dando a entender? Claro. Entonces, sí, claro, no es nada de malo pedirle a Dios de que te dé recursos, pero ¿para qué? Sí. ¿Cuál es? ¿Verdad? Exactamente. Si ¿Cuál Dios, es no el te, fin? si Dios no puede confiar en tu recurso ahora, que te sobran $20, pero es tacaño más, eres un ¿O tacaño. despilfarrador? Eres un tacaño, no quieres donar nada, no quieres dar nada, tienes un espíritu de escasez, te preocupas tanto de no tener que no eres generoso. Y ahí estamos Eso en es muy, territorio muy peligroso. delicado. Ay, sí. Pero el punto es de que si eres pastor, eres líder, estás encargado de un rebaño, tienes que ser de bendición primero. Así es. Ujú. Y Así ahí es. Dios se encargará de ti. Así Bueno, es. yo tengo un amigo más íntimo, es mi cuñado. Él tiene un testimonio muy fuerte, muy lindo. Lo llamo para que... Llámalo, Sí. llámalo, sería Ok. bueno. Claro que sí. ¿Te atreves? O se atreve él. Se atreve él a contestar porque... Vamos a ver si contesta este. Uy. Se está preparando, yo creo. Ahí está mi cuñado. Cuñado lindo. Wow, te pusiste una camisa linda. Ok. Dime tú cuando estás listo. Bueno, aquí estamos en el podcast A Propósito. Aquí te presento a Hola. Renata, Oscar, Hilda. Hola. Bueno, cuñado, mira, aquí vamos a ser precisos. Vamos a ir directamente a lo que Al estamos grano. hablando. Compártenos un poquito de, bueno, el título de este episodio es Pastores Ricos versus iglesias pobres. ¿Qué ha sido tu experiencia como pastor? Y rapidito nos da un contexto de quién tú eres, dónde experimentaste eso y por qué estás tan quemado del sol. Dios mío. Ok. Es envidia Andaba de la también buena, para- como dicen. Exacto, gloria a Dios. El Gloria- El pastor. Es pastor. Bueno, cuñado, el micrófono es todo tuyo. Ok. Bueno, mi nombre es Luis. Luis, estoy casado con una italiana. Tengo 2 hijos, igual que mi cuñado Yuya, porque somos cuñados, somos parte de la familia. Y en realidad son casi, si no me equivoco, así para hacer una fecha aproximadamente, son 25, 26 años que estoy fuera de Chile. Estoy fuera de Chile. Bueno, comienzo diciendo lo más claro. Conozco al Señor cuando a mi mamá le detectaron el cáncer. Y entonces fue una repercusión muy grande para nosotros. Yo con mi hermano, Roberto, tenía 13 años y yo 12 años. Mis papás reúnen a toda la familia diciéndole, nos tenían como repartir, tú te vas para allá y tú te vas para el otro lado. Y yo no entendía nada a los 12 años, un adolescente sin tanta panorama de lo que estaba sucediendo a causa de la enfermedad de mi mamá. Y entonces llega un momento que un primo le dice a mi mamá, ven a la iglesia, nosotros somos cristianos, podemos orar por ti. Mi mamá ya con todos los síntomas, te lo estoy diciendo, 12 años, ya tengo 44 años, son casi 25 años atrás, te estoy hablando de eso. Y entonces mi mamá fue a la iglesia, oran por ella, y yo veo a mi mamá que llega a la casa con una reacción muy distinta, con su cuerpo muy distinto. Yo le digo, mamá, ¿qué te sucedió? Y ella me dice así explícitamente, no lo sé qué me sucedió. Lo único que sé es que oraron por mí y ahora me siento muy bien. Y yo le dije al otro día, mamá, ¿yo puedo venir contigo a la iglesia? Y fue en ese momento que Dios sana a mi mamá. Fue una cosa que Dios trajo. Siempre hemos sido católico, apostólico, romano. Hemos creído a una postura latinoamericana de creer en la iglesia católica, de creer en un credo, de un orden. Y entonces después llega Jesús a nuestras vidas. Y eso, el orden, cuando llegó Jesús a nuestra vida, eso generó un impacto tremendo. Y eso, y esa postura te despertó un amor hacia el Señor tan grande
de que incluso Sí, fuiste a Cristo para la Nación en Argentina. sí, mira, después de todo eso sentí una necesidad de servir a Dios, de servir a Dios muy fuerte. Y hay un versículo bíblico que para mí me llama mucho la atención. Dice que David sirvió a su generación. Yo dije, Dios, si tú quieres servir, quiero servir, también me quiero preparar para servir a esta generación que viene, porque yo creo que las generaciones tenemos que tener un mensaje actual y un mensaje también futurista, tener un mensaje que también podamos afectar generaciones. Y entonces dije, Dios, si me vas a dar la facultad de estudiar, llévame a prepararme. Dios me saca de Chile, me lleva a Córdoba para estudiar Cristo para las Naciones. Estudié una teología, digamos, práctica, 2 años de teología. Y ahí Dios me comienza a seducir, a atraer, a tener más hambre por lo que era las cosas de Dios más profundo. Y tanto en sí que Dios te llama a Nápoles. Sí, Y, la locura. y Dios te llama al pastorado en Nápoles. ¿Y Sí. cómo ha sido tu experiencia como pastor en Nápoles? Y ahí es donde yo creo que tú entres en el tema sobre qué tú has visto dentro de las cosas hermosas del que Dios ha hecho a través de recursos y finanzas y las cosas feas, las cosas horríficas que han sucedido en el nombre del dinero. Mira, para mí esa cosa ha sido tan contradictorio, es como un cuchillo de doble filo, porque en realidad tú hablas de bendición de Dios o hablas de prosperidad. La iglesia hoy día, cuando tú hablas de bendición, todos queremos la bendición, todos queremos la prosperidad. Dale a Dios para que Dios te dé. Es como una cosa, dale a Dios para que Él te dé. Dios no te tiene que dar a ti porque ya te lo ha dado todo. Exacto. Y entonces, Así es. cuando tú tienes el concepto del evangelio completo, porque Juan dice que Él nos bendijo con toda bendición. Él te bendijo. Y entonces cuando andamos los recursos humanos, a mí, mira, imagínate yo ir a Italia, ver una iglesia muy religiosa, muy conservadora, decirle a la gente, tú me tienes que dar. La gente tenía un concepto latinoamericano. Porque, digámoslo así, los latinos hemos tenido un gran problema de dinero. Y yo lo digo, soy latino y lo digo con un respeto hacia mucha gente, pero eso ha causado mucho daño porque yo me trataba de meter en los bolsillos de la gente y la gente pensaba que yo le estaba robando. Y eso es muy peligroso porque cuando tú entiendes la gracia, entiendes el Nuevo Testamento, entiendes que tú no le das a Dios para que Él te dé. Exacto. No es una cosa recíproca. Dios, mira, Joshua, el gran problema es que mucha gente viene a Jesús por un milagro, la gente viene a Jesús para que Él le dé. Mucha gente tiene un concepto de lo que Él le da, pero ninguno reconoce a Jesús por lo que Él es como persona. Exacto. Ese es el gran concepto. Y entonces yo me encontré con una realidad muy distinta. Siendo pastor, una iglesia, yo me encontraba con pastores, me llamaban por teléfono, hoy tu iglesia es bendecida, de cuántos miembros son, cuánta cantidad tienen. Y yo les daba a entender, yo les digo, preferisco tener 10 personas que entienden el propósito de Dios, que entienden la voluntad de Dios, pero no tener miles de personas que no entienden nada. Ni Jota, no saben para dónde va, la micro... Tú tienes una experiencia que podrías compartir rápidos de un pastor o de un caso que ha sucedido. Sí, mira. Cuando abusan su posición y manipulan el dinero. Sí, mira, a mí a veces me da vergüenza, te lo digo, me da mucha vergüenza, pero también me da mucha pena. Porque la gente hoy día latinoamericana van a Europa y te preguntan cuál es mi agenda, qué puertas me puedes abrir, conéctame con esta persona, conéctame con ese hombre, y al fin y al cabo es Dios el que abre puertas. Exacto. Es Dios el que te conecta con gente de propósito, es Dios el que te conecta, te alinea su voluntad con gente de destino. Y yo siempre he tenido un concepto muy distinto. Yo digo, Dios hace cosas extrañas en un lugar determinado con gente extraña. Ese ha sido mi concepto, pero es la voluntad de Dios, es la agenda de Dios determinada para un hombre. Imagínate, no voy a usar el nombre, llega un pastor que lo invitan a predicar, la iglesia llena, repleta, y él comienza a predicar y a profetizar y gritos de júbilo, hip hip hurra, y la gente con una emoción tremenda, y después termina
vamos a hacer un pacto de 100 euros, y porque si tú pasas por esta puerta, Dios va a apresurar tu propósito. Imagínate una cola tremenda, una fila tremenda, una fila como de casi 600 personas, y dentro de mí, yo dije, yo que les pido dinero a la iglesia, la gente no me quiere dar para que el reino de Dios se extienda, para que el reino de Dios avance, podamos ser de bendición a la sociedad, y la gente no me da. Wow. Pero esta gente que viene de otros lugares le dan fácilmente. Wow. Yo y mi esposa, te lo digo sinceramente, entramos en frustración porque mi esposa me dice, entonces tenemos que robar a la gente. Para que tenemos den. que pedir Wow. para que den. Entonces tenemos que manipular las emociones de la gente. Wow. Yo entré en una crisis como substancial en mi persona, porque Claro. dije, ¿cuál es el evangelio? Yo le tengo que dar a Dios, o ha entrado un tema de profecía con brujería, una manipulación. Wow. Wow, qué bueno Y esto eso. es muy peligroso porque la gente hoy día, si tú no le das a Dios, la gente es maldecida. Claro. Si la gente no diezma, la gente es maldecida. Y eso es muy peligroso, porque Sí. si tú ves a los pastores hoy día más prósperos, hoy día tienen un concepto, tienes que darle a Dios porque Dios te ha dado. Sí, Claro. es verdad, es parte de tu generosidad. Y como el apóstol Pablo lo lleva distintamente en su lenguaje, dice, da lo que Dios ha propuesto en tu corazón. Es Exacto. algo muy distinto, pero hoy día dice, no, tienes que darle a Dios, porque si tú Sí. no le das a Dios, Dios no te va a dar. O el dinero es vida. Y si tú no le das, no le estás dando la vida a Dios. Exacto. Entonces Wow. a mí personalmente, Joshua, y a todos los pastores y a toda la gente que nos está viendo, a mí me generó hasta hoy día de hoy una crisis, porque hoy día veo a esa gente en Europa que los conozco personalmente, Sí. y son, digamos así, para ellos son bendecidos. Claro. Son Sí. bendecidos. Y yo personalmente me hago una pregunta. Mi esposa me dice, ¿qué error hemos cometido? ¿Qué Claro. error? Claro. ¿Qué nos sucedió a mí y yo a ti creo como que pastores? estás tocando un tema tan profundo, bro, que hay pastores que están viendo esto y se están preguntando, man, yo soy un pastor íntegro, no estoy manipulando a la gente, pero sigo no escasez, sino veo que la iglesia no avanza, veo que no hay recursos para pagar. Bueno, lo bueno que le servimos a un Dios que todo lo ve, y servimos a un Dios justo, y sabemos de que el día de juicio, ahí llegará el día, y todo lobo será expuesto bajo Cristo. Así que, Lucho, gracias por tu testimonio, gracias por tu tiempo, gracias por tu Tremendo. testimonio. Sí. Pronto estarás aquí sentado con Sentado, nosotros. sí. Sí. Gracias a todos ustedes, a mi hermano, mis consiervos, de verdad un saludo, un abrazo, Gracias, hermano. y espero estar ahí. Y de verdad pido textualmente, Sí. cara visible al pastor Oscar, que siempre me ha invitado, de verdad, no es una excusa, porque tengo de verdad incluso están mis hijos detrás mío tocando la batería. Está bien, te creemos. Te amamos, hermano. Y Te entonces, amamos. los quiero mucho, bendiciones, así que Ay, espero te que amamos. mi testimonio le haya servido. Un abrazo. Ay, Gracias, Dios te Lucho, te bendiga. quiero. Igualmente. Chao, papi. Bueno, ahí lo Bueno, tenemos. cada vez que yo escucho a hermanos de la fe que creen en el ministerio pastoral, que han sacrificado tiempo, que han sacrificado su vida y hasta su familia, Sí, porque este ministerio te exige todo. sí, Por eso para mí es muy importante entender que en el ministerio pastoral tienes que tener el llamado, tienes que tener convicciones claras de que es Dios el que te ha hecho ese llamado tan maravilloso sí. para servirle, no con el enfoque en lo que vas a recibir, sino con el enfoque que Él ya lo dio todo, que fue su Hijo Cristo en la cruz. Exacto. Y nosotros predicamos de que únicamente en Cristo hay libertad. Jeremías capítulo 3, versículo 15 dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Sí, Significa, hermanos, que Dios sabe cuáles son esos pastores que Él levantará para guiar a su iglesia, pero lamentablemente vivimos en un tiempo donde las personas han optado por el llamado o el ministerio pastoral sí, únicamente porque se enfocan en qué pueden sacar para ellos. sí. Y yo creo que estamos viviendo en una temporada donde, gloria a Dios por las redes sociales,
porque Yeah. yo soy de uno de que yo usaba las redes sociales, pero para enseñar, para expandir el evangelio, para incluso discipular, yo uso Zoom, pago una prescripción, una suscripción. Sé que las redes sociales son muy útiles y son muy importantes, pero la parte mala de las redes sociales es de que no te da el contexto completo. Vemos pastores que a lo mejor tú ves sus frutos actual, pero no sabes el sacrificio, no sabes el escasez que uno pasó. Y vemos esta próxima generación que están viendo como, wow, ser pastor es cool. Like, wow, o sea, Sí. tener tu iglesia, que la gente te aplaude. No, ese no es el punto. No. Y verdad, y vemos en Jeremías de que Dios elige el pastor de su rebaño. Así es. Y es muy importante, joven o futuro pastor que me estés escuchando, asegúrate de que Dios te llamó. Asegúrate de que tus frutos son primero. Así es. De que eso sea evidencia, que tu carácter esté alineado a la escritura, que tu mentor, tu pastor ve ese llamado en ti. Así es. Tienes que tener mucho cuidado de que Así es, no hermano. bases tu asignación por lo que tú ves en las redes sociales. O sea, Así es. eso es totalmente erróneo. Sí. Y hay que tener mucho cuidado porque estamos teniendo, como mi papá gringo, que es Paul Washer, dice en una entrevista, le estaban entrevistando, él dice, ¿cuál es en los próximos años, qué es lo que tú ves un problema para la iglesia en los próximos 15 años? Y él dijo, los pastores. Wow, Mm. muy duro. Y todos se pusieron a reír porque él pensó que estaba haciendo un chiste. Ujú. Y no, es verdad. Qué triste. Si tú sabes que yo lo conecto con lo que veo hoy en día de aquellas personas que tienen como el don de la palabra, que pueden fácilmente subir a un escenario y hablar elocuentemente, Así es. entienden que pueden pastorear solamente porque tienen ese poder Sí. de mover masas Sí. con lo que dicen. Sí. Y eso lo estamos viendo mucho hoy en día en Mm. grandes iglesias cuyos pastores definitivamente tienen un don de palabra Sí. y que si tú quizás no estás tan maduro en la palabra o espiritualmente, los escuchas y Sí. tú dices, wow, tú ves, yo puedo. Yeah. Yo puedo, Así es. porque yo lo creo en mi mente y puedo hacerlo. Entonces Sí. te está guiando incluso por una predicación que es totalmente poniendo a Dios a un lado y es que tú puedes, tú Así es. puedes. Claro. Yo Así es. quisiera tocar 2 puntos, los he escuchado atentamente a todos y luego del testimonio de Luis. Ujú. Y quisiera en primera instancia que veamos esto, de que ahora entendemos que todos, que cualquiera que tenga un buen manejo de la palabra, puede ser pastor. Hebreos 11 nos da un listado, lo que nosotros llamamos el salón de la fama de los héroes de la fe, o Ujú. los héroes de Sí. la fe. Y cada uno de ellos tiene un testimonio muy particular. Sí. Muchos tuvieron una vida de mucha bendición. Abraham, uno de los primeros. Sí. Pero Abraham es un vivo ejemplo de que las pertenencias, el dinero, no era lo que Dios buscaba Así de es. él. Exacto. Lo primero que le dijo fue, sal de tu tierra. Sí. Y si bien Abraham se llevó su ganado, sus animales Sí. y su familia, dejó algo que era muy valioso y era su tierra, Sí. sus terrenos que ya eran de Sí. él. Y a Abraham no le interesó Ujú. lo que él dejó atrás, él fue detrás de la palabra Sí. de Dios. Quizás nosotros vemos ahora y decimos, Abraham fue detrás de la palabra del Dios que bendice, Ujú. pero Abraham no estaba viendo al Dios que bendecía. Claro. Abraham vio al Dios que él Así había es. conocido. Exacto. Así Sí. es. Y lo mismo pasó con Job. Sí. Job pasó toda su Todo. tortura y nunca Job dijo, yo sé que el que me quitó todo me va a dar doble, Ujú. triple o 7 Exacto. veces más. Sí. Esa no era su No. aspiracional. Sí. El aspiracional de Job era que él había escuchado de un Dios Ujú. que ahora conocía. Exacto. Así Entonces, es. para cómo cada uno de esos héroes de la fe, y así podemos seguir nombrando, Sí. no basaron lo que habían conocido Ujú. en lo que le daba, en la Sí. bendición de Dios. Sí. Así es. Job entregó todo y no esperó Exacto. eso. Entonces, eso nos muestra que no es la bendición de Dios Así lo es. que ellos esperaban, sino cumplir lo Así que es. Dios le había pedido. Sí. Miren, yo. Eso en esa parte. Ajá. Mm. Disculpa, hermano Oscar. Luego tú hablaste de que en Jeremías el Señor, el Padre entregó pastores. Y sé que vas por esa línea,
porque lo habíamos estado conversando, de aquellos requisitos Así de es. los obispos. Así Y es. antes de que tú llegues a esa parte, Pablo en 1 Timoteo habla de quiénes podían ser Así es. obispos y da un listado de cuáles eran sus Importante. características, Sí. que no era un listado limitativo, Ujú. Sí. era sí obligatorio que lo tuvieran y que lo conservaran, pero ¿qué es obispo? ¿Qué es un obispo? Una Así es. persona que tiene el poder de dirigir masas, que tiene buena palabra Ujú. para convencer, que es Ujú. neurocoaching o coaching o lo que sea coaching. Sí. No, Así es. Motivador. obispo viene de un término griego y ustedes me ayudan en Ujú. eso, mucho más que significa el que vigila El que vigila o el que cuida. Sí. o que el cuida, que así es. cuida. Ujú. O sea, Ujú. tiene en sus manos una responsabilidad de cuidar Así o es. Sí. vigilar Así es. el rebaño Sí. del Exacto. Señor. Y es tan Sí. importante que cuando Juan empieza a escribir las cartas de Apocalipsis, Sí. las dirige ¿a quién? Al ángel de la iglesia. Y ahí, por favor, ustedes que son muchísimo más estudiados, viendo a esto como enviándosela a quien vigilaba la congregación. Sí. Ujú. Entonces, lo importante que es. Entonces, el centro de ese pastor no es cuánto pueda ganar de esa Así iglesia, es. sino Así es. si estoy llevando a cabo mi Así rol es. Sí. como vigilante delante Exacto. de quien me ha Sí. llamado a vigilar. Así Exacto. es. Así mismo. Yo escuchaba una historia de un hombre que fue a un lugar donde vendían disfraces y se compró un disfraz de policía y comenzó a caminar por las calles y decía, Ujú. yo soy policía. Hermanos, ponerse un disfraz no lo hacía policía. Exacto. Tener la profesión, sí. Ujú. Ujú. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos y como pastores, no nos hace ser Exacto. pastores, pararnos en un altar y Claro. predicar el evangelio. Exacto. Ujú. Eso lo hace un predicador, eso lo hace un neurocoaching, Neurocoaching, eso lo hace exacto. un Motivador. motivador profesional. Sí. Ser pastor es vivir por el evangelio. Exacto. Ser pastor es darse cuenta que es algo sacrificial, pero eterno, Exacto. porque le estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también ser pastor requiere ciertos requerimientos que ahí vas a poder entender cuando Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo Ujú. vive en mí. Exacto. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 2 al 7. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, Ahí está. apacible, no avaro, Ganancias deshonestas. que gobierne bien su propia Sí. casa. ¿Y saben Exacto. por qué tienes que gobernar bien tu propia casa? Porque si no hay orden en tu casa, no va a haber No va a orden haber en la orden en la iglesia. casa. Exacto. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? No es un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, hermanos. Si nosotros nos llamamos ser pastores y tratamos de dar una imagen al mundo de que somos ricos, de que lo tenemos Ujú. todo, de que andamos en avión privado, Mm. hermanos, y la iglesia se está viniendo abajo y no hay un cuidado sano con una sana doctrina, no estás haciendo el llamado El llamado. pastoral. Exacto. Te estás enriqueciendo y llenándote y llenando esas ambiciones interiores, pero no estás haciendo el trabajo de un buen obispo. Decía Gilda, un obispo que es uno que vigila. cuida y Sí. que vigila. Ese es el llamado pastoral. Ujú. No nos llamó para hacernos ricos, nos Sí. llamó para cuidar y vigilar una Sí. grey que no te pertenece, Sí. que le pertenece a Cristo. Se lo dijo a Pedro, Exacto. y cuidarás Sí. de mi rebaño. Exacto. No eres el dueño de las ovejas. No. Tú no Exacto. cuentas cuántos miembros hay en la iglesia Exacto. y de ahí sacas la cuenta de cuánto vas a ganar al año. No. Exacto. Ujú. Tú Sí. ves y cuentas cuántos hay, como decía el pastor, que llamamos en el teléfono, aunque sean 10, pero los estamos cuidando y guiando por medio de la palabra. Sí. Así es. Sí, y yo creo que yo siendo hijo de pastor y viviendo en los Estados Unidos, lo que me encanta de este país es de que, si estamos hablando de Estados Unidos, aquí, gracias a Dios, si tú estás en necesidad, tú puedes ir y ganar de una manera honestamente. Yo soy hijo de pastor, mi papá ganaba $100 a la semana. Fuimos una familia de 6,
Vivíamos en un basement por varios años. Mi papá trabajaba en Burger King limpiando techos, limpiando los gutters de Burger King, friendo pollo y papas fritas y el mismo domingo diciendo que Dios es el dueño del oro y de la plata. Entonces sabemos de que mi papá jugó un rol muy importante en distinguir de que mi obediencia y mi alianza con Dios no depende del dinero. De que nosotros, los que vivimos en fe, no estoy diciendo de que si eres más pobre, eres más espiritual. Más llegado a no, Dios, ¿no? o sea, no, ese no es el punto. Pero sí vivimos en un país donde yo veo pastores, man, y dependen en sus iglesias de tan modo de que ellos no quieren hacer de su parte. Y ahí hay un desbalance, ¿verdad? Pero yo soy de testimonio de que siendo un hijo de pastor, vi mi papá ser muy balanceado, saber de que él tiene que hacer lo que él tiene que hacer y Dios se va a preocupar del resto. Del resto, Así es. que si eres un pastor, me estás escuchando y estás lidiando con una iglesia que no quiere dar o estás lidiando con recursos, entonces, tranquilo, tú sigues siendo fiel, que tu recompensa está en el cielo y tú tienes a Cristo. Él es tu milagro, Él Así es tu es. bendición, Así es. Él es tu Así es, herencia hermano. y todo aquí en esta tierra se va a desvanecer, Exactamente. Así pero es. Cristo es eterno. Así que, Así es. familia, yo creo que con este episodio podemos seguir más, pero Muchísimo más. y también a todo pastor deshonesto que ha manipulado, tu recompensa viene Sí. y Así Dios es. te va a juzgar. Así De es. eso habla Así es, perfectamente hermano. la palabra. ¿Y a dónde vamos ahora? ¿Quién tiene el minuto? Nadie me pasa el Nadie- minuto. Es que No, todos, tú. todos estamos atados. Ella tiene los brazos No más largos. puede. Gracias, hermana. Primero que nada, quiero comenzar pidiendo perdón. Perdón a todas esas personas Sí, que yeah. han sido heridas Yeah. y rotas por un mal pastorado, que te ha abusado a tal punto de que has tenido que dar de lo que no tienes para que otro pueda llenar sus bolsillos de dinero. Pido perdón por mis hermanos en Cristo y pido perdón y pido misericordia, porque al final vamos a tener que pararnos delante de Dios y dar cuenta de nuestro pecado, Sí. de cómo administramos mal la casa del Señor. Sujel Michelén dijo en una ocasión lo siguiente: Cristo no está edificando a su iglesia con celebridades. Cristo está edificando su iglesia con un montón de pastores que nadie conoce, excepto sus miembros, que están pastoreando fielmente el rebaño. Y esos hombres van a recibir el bien, buen siervo y fiel, cuando lleguemos a la presencia del Señor. No hay que ser famoso, hay que ser pastores que conocen su llamado y que viven por esa realidad. Dios Sí. nos ha llamado, hermanos, únicamente a encaminarlos hacia Cristo. Dios nos ha llamado para que podamos presentarle el evangelio que transforma. No nos llamó a ser ricos, nos llamó a ser Yeah. fieles. Exacto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, con esto cierro. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Vive para Dios, muere constantemente de tus propios deseos y con tu testimonio otros puedan ver a Cristo en ti. Dios te bendiga. Buenísimo. Amén. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, dale a la campanita, danos like y déjanos tu comentario.